retomamos nuestro punto de trabajo, de reflexión sobre el diseño de la descentralización en el país. Hemos visto el modelo constitucional de formación de regiones y ahora quisiera que pudiéramos discutir, Javier, sobre lo que se llama la arquitectura del poder. El modelo de organización del gobierno regional, ¿te parece que es un modelo democrático, con contrapeso de poderes, o estaría más bien en la opinión de que es un modelo presidencialista y en ese sentido una réplica chiquita del centralismo? Es una réplica del centralismo, pero mira, ha ido cambiando con el tiempo, pero sigue siendo una réplica, es bien curioso. Cuando se elige el primer gobierno regional, en las elecciones del 2002, la presidencia, la elección de presidencia y consejo venía toda en un solo paquete y el presidente era el presidente del consejo también. O sea, era algo así como la copia del modelo municipal. Exacto. Y se llevan la mayoría, ¿no? El que gana tiene mayoría. Ese fue el comienzo. Luego se dijo, esto no es muy representativo, porque como se lleva la mayoría y uno coloca en los primeros lugares a los candidatos de las provincias que tienen más electores, porque eso es lo que jala los votos, se dijo, no, que haya una representación por provincia, y se creó un híbrido, porque no es un uninominal como se le llama, pero se crea un híbrido y al final es una suerte de ruleta, porque sobre todo los que ganan en segundo y tercer lugar, uno que estaba en el último puesto de la lista, si era un consejero de una provincia donde el otro no tenía, terminaba entrando. Entonces se generó una confusión. Pero además se agregó la segunda vuelta, como un mecanismo para que se entre por lo menos con el 30%, más del 30%. Entonces ha ido cambiando, pero en esencia el presidente regional sigue teniendo el poder. Y ese es un modelo sumamente presidencialista y coincide con un modelo más bien autoritario en la historia de la República. Claro, y hay este famoso libro de Historia de la Corrupción en el Perú que ha generado tanta polvareda. Pero parece que algunos lo quieren esconder, ¿no? Los apellidos son muy notables. Así es. Aunque Alfonso Quirós, si estuviera vivo, estaría escribiendo un nuevo capítulo seguramente. Pero lo interesante de ese libro es que te muestra que cuando los regímenes son autoritarios hay más corrupción, cosa que uno entiende. Gobierno grande o gobierno chico, pero exacto, autoritario, más corrupción. Exacto. Y entonces lo que tenemos es, además, que los consejeros normalmente, por la debilidad de los partidos políticos, en realidad son personalidades, caudillos, en fin, empresarios, lo que fuere, ¿no? Dirigentes, pero que no responden a nadie. O sea, los movimientos se disuelven en el 95%, después de las elecciones desaparecen todos. Estás introduciendo un elemento nuevo y quizás eso es importante para ver la arquitectura del poder, ¿no? Tienes, por un lado, un poder centrado en el presidente, un contrapeso en el Consejo Regional muy débil y, por tanto, sin capacidad de contrapeso real, y además con una segunda debilidad, y es que quien está en el Consejo y quien está en el gobierno, en la presidencia, tampoco tienen a quién rendirle cuentas en términos reales, ¿no? O sea, no hay un colectivo ciudadano organizado, ¿no? Claro, que tenga mecanismos efectivos de participación. Claro, y ahí la responsabilidad de los partidos políticos, o sea, los partidos políticos en los últimos 15 años o hasta más, ¿no? 20 años, abandonaron el espacio regional y local, ¿no? Aceptemos que los partidos son débiles. Me preocupa el otro lado, porque en el diseño constitucional y en el diseño de la ley orgánica de gobiernos regionales sí hay un mecanismo, que es justamente el Consejo de Coordinación Regional, que está definido como un mecanismo de participación ciudadana y hay decisiones que tienen que tomarse con esa participación. La ley es expresa respecto al plan de desarrollo concertado, al presupuesto participativo, pero parece que no se cumple. Claro, el problema es que los consejos son básicamente órganos consultivos, o sea, esa es la debilidad de la ley. Pueden aprobar el plan, pero siempre puede haber una última decisión
¿no? Hay como una reserva ahí finalmente con lo cual, al debilitar la participación ciudadana, o sea, al no tener una arquitectura que refuerce la participación, finalmente lo que haces es también reforzar el centralismo. Claro, porque tú tienes y quitarle control. Un consejo débil y una sociedad civil que no tiene un mecanismo participa, pero con un mecanismo que también es débil y entonces en muchos casos desincentiva la participación porque la gente dice, ¿para qué voy si solamente soy consultivo? Pero además es un mecanismo que se debilita porque la Ley Marco de Presupuesto Participativo del año 2004 daba mucho más atribuciones a la participación ciudadana que las modificaciones que se establecieron después. Sí, ahí ha habido, son como dos procesos porque a veces desde Lima algunos analistas dicen, no, todo el problema estuvo en que la gente se cansó de participar. Pero la gente lo que dice es, oye, pero yo tenía un poder pequeño, limitado, y ahora es la mitad, tengo menos, entonces... La mitad, el 10%, sí, claro, como mucho. Claro, entonces eso hace también que el espacio regional termine. Yo siento que muchos actores como que dijeron, bueno, acá no podemos hacer más, y entonces, claro, se quedó el presidente regional solo en algunos casos, haciendo pues las cosas que hemos visto. Y entonces hoy día asumimos que el fracaso de la descentralización es la corrupción, cuando realmente lo que podemos estar asistiendo es a la construcción, digamos, de una situación, no digo que por alguna voluntad en particular, pero sí por un proceso que debilita y genera y reproduce las condiciones típicas del centralismo autoritario, o sea, las que reproducen la pero además acá hay un problema, que en el Perú, digamos, muchas veces las reformas son rápidamente mediatizadas por normas de menor rango, ¿no? Y entonces la arquitectura que tú has planteado, ¿no? Y que plantea la Constitución, no termina de asentarse, porque este es un proceso de construcción de una instancia de gobierno. Eso no se hace en un año o en dos, ¿no? Así es. Entonces, pero acá ha sido simplemente, bueno, estabas ya terminando de construir un cuarto y decías, no, túmbame esa pared, ¿no? Esa columna no me gusta. Y muchos actores socavando el proceso. Parece que vicios antiguos en la historia del país que tienen que ver con el autoritarismo y con la corrupción son justamente las que debilitan la participación ciudadana. Y quizás la gran defensa de la descentralización no está en las normas generales, sino en una participación activa de las ciudadanas y ciudadanos, y en este proceso electoral puede ser una oportunidad para que el mandatario reciba un mandato claro a favor de proteger los recursos públicos y garantizar servicios de calidad. Por lo menos esa sería mi reflexión en este momento. Y con esa reflexión nos vamos, Federico, porque se nos ha ido el tiempo. Pero de la ciudadanía depende que esto cambie. Yo creo que es central que la ciudadanía tome nota y actúe. Que el gobierno es de ellos, de nosotros. De nosotros, los ciudadanos y ciudadanas.